Buenos días, mis hermanos. Queremos hoy hablar acerca de la palabra de Dios, como lo hacemos todos los domingos. Y yo creo que seguramente todos aquí sabemos que la Biblia es el manual de la vida, el manual de la vida. Y eso lo sabemos, eso lo decimos, porque pues los principios que necesitamos para guiar toda nuestra vida, las encontramos en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para todo lo cotidiano y lo no cotidiano lo encontramos en la palabra de Dios. La Biblia es, sin duda, el manual de la Biblia. Pero hoy quiero mirar la Biblia con una perspectiva un poco diferente. Quiero que hoy contemplemos la Biblia como el manual de la cruz, el manual de la cruz. Que es otro enfoque que podemos ver en la palabra de Dios. Entonces, el tema de hoy es la cruz. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 1, 18. 1 Corintios 1, 18. Hablamos mucho de la cruz, celebramos el sacrificio de Cristo en la cena todos los domingos, y precisamente es lo que debemos hacer. De eso se trata. Porque la cruz es central para nosotros, en todo sentido. 1 Corintios 1:8 dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Podemos decir que el mundo se divide en dos clases de personas. Los que no han entendido la cruz y piensan que la cruz es locura, que no tiene sentido, que eso de que alguien murió por los pecados no tiene razón, no tiene sentido. O de pronto dicen que es una tragedia, qué triste que un revolucionario hasta ahí llegó sus sueños, lo mataron en la cruz. Pueden decir muchas cosas acerca de la cruz, pero no han comprendido realmente lo que representa la cruz. Los que ven a un hombre derrotado, muerto ahí en la cruz y no más, no han comprendido. La cruz es locura para ellos. Pero para los que conocemos a Dios, los que hemos llegado a los pies de Jesús, sabemos que la cruz es algo muy diferente. Como aquí dice, es el poder de Dios. Es el poder de Dios porque por la cruz de Cristo somos perdonados de nuestros pecados. Por la cruz de Cristo tenemos vida eterna. Por la cruz de Cristo tenemos conocimiento de Dios. Es en la cruz donde Jesús derrotó el poder de Satanás. El poder de Dios se vio manifestada de manera más poderosa en la cruz que en cualquier otro lado. Derrotó allí a Satanás, el enemigo. Derrotó en la cruz a la muerte y el pecado. Entonces, para los que conocemos a Cristo, entendemos que la cruz sí tiene sentido. Es el sentido completo de la vida. Tiene todo el sentido, porque es el poder de Dios manifestada allí en la cruz. Tanto que Pablo, un poco más adelante, dice lo siguiente, pasando al capítulo 2, versículo 2, todavía 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos temas hay en el mundo? Cantidades. ¿Cuántos temas hay en la Biblia? Muchísimos. ¿Cuántas cosas en las religiones podría alguien contemplar y hablar? Pero Pablo dice, no, lleguemos a lo más importante, lo central, lo que es el enfoque de todo. Todo lo demás, por importante que sea, gira en torno a algo central. Y eso es lo que dice Pablo, Jesucristo y a este crucificado. Cuando decimos Cristo y su cruz no son dos temas, Cristo un tema y la cruz otro tema, es un solo tema. Y podemos hablar de ese solo tema de esa manera. Jesús y su cruz es el tema central del Evangelio, es el tema central de todo. Para nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, sabemos que
Cristo y su cruz es todo para nosotros, es nuestra vida y el enfoque de nuestras vidas. Pasemos al capítulo 15 de Primera de Corintios, este mismo libro. Capítulo 15, versículo 3. Así como vimos al inicio de la carta, Pablo sigue con el mismo tema, casi al final de la carta. Dice 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí está hablando de la cruz de Cristo, de su resurrección, y se repite una frase 3 veces, no sé si lo notaron, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Porque la enseñanza central y fundamental de la palabra de Dios es esto, la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Pablo habla de escrituras, ¿de qué está hablando? Está hablando de la Biblia. En la época de Pablo, la Biblia solo era el Antiguo Testamento, pero eso, desde el punto de vista nuestra, incluiría toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El tema central, el tema fundamental de toda la Biblia es la muerte y resurrección de Cristo, la cruz de Cristo, en otras palabras. Entonces Pablo tiene muy claro qué es lo central, qué es lo más importante para todos. Pablo ha comprendido el mensaje central de la palabra de Dios. Pasemos a Lucas 24. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La Biblia, también enfocando un poquito más en el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia habla de Cristo. Esto es Cristo mismo. Él que habla aquí es Cristo. Moisés, los primeros libros del Antiguo Testamento, los profetas y toda la Biblia hablan en todas partes de Jesús mismo. Esto es Jesús lo que les explicó a unos discípulos en camino a Emaús. Ellos habían visto todo lo que sucedió con la crucifixión de Cristo, pero no habían comprendido todavía. Y Jesús dice, pues de esto se trata, mis hermanos, ustedes que cuánto conocen la palabra de Dios, pero no vieron el significado verdadero de las Escrituras. No reconocieron cuando se dio la cosa, no reconocieron que de eso hablaba. Toda la Biblia hablaba de eso, no se dieron cuenta. Y Jesús mismo les explica. En ese momento ellos no sabían que estaban hablando con Jesús. Pensaban que estaban hablando con quién sabe, pero no con él. Y Jesús mismo les mostró que la Biblia habla esencialmente de él. Versículo 44, profundiza en lo mismo, aquí del mismo capítulo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. Estos discípulos de Jesús eran judíos que conocían bien la palabra de Dios, pero según lo que dice Jesús, ellos no comprendieron lo que sabían. Seguramente sabían de memoria muchos salmos, todas las historias bíblicas, se lo sabían mucho mejor que nosotros, seguramente, porque eso era fundamental para los judíos de esa época. Pero Jesús les tocó explicarles, todo eso habla de mí, y si no han entendido que eso habla de mí, no han entendido de qué se trata el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, las Escrituras. Hablan es de Cristo, y en particular, no solo de Cristo, pero de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo. Toda la Biblia habla de la cruz de Cristo, según Pablo, según Jesús, en estos versículos que estamos mirando. Pasemos a Juan capítulo 5.
unas páginas nomás enseguida. Juan 5:39. Juan 5:39. Aquí Jesús está hablando con unos judíos que no lo quieren mucho, lo quieren matar, y Jesús explica unas cosas, les explica unas cosas. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos fariseos comprendían algo, que de alguna manera la palabra de Dios en ella encontrarían la vida eterna, pero no la habían encontrado, porque no se dieron cuenta de que la vida eterna tiene que ver con Cristo, que una cosa es saber, bueno, de alguna manera la Biblia habla de la vida eterna, otra cosa es saber que en la Biblia habla de que Cristo es la vida eterna, que en Él hay vida eterna, muy diferente, eso cambia el enfoque completamente, y ellos no habían captado que Jesús mismo es el enfoque de las Escrituras. Bajando al versículo 46, le dice a esos fariseos, les dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué tal decirle a unos fariseos, a estos judíos que que conocían el contenido de la Biblia íntimamente, textualmente conocían las palabras de la Biblia muy profundamente, pero no habían entendido nada? ¿Por qué? Jesús señala a Moisés, el más grande, el padre de la ley, de Moisés y todas esas cosas que para los judíos no reverenciaban más a un ser humano que a Moisés. Y él les dice, ustedes, si de verdad creerían lo que Moisés dice, hubieran creído en mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribe de mí. Cuando Jesús dice que Moisés escribe de Jesús, no está diciendo que por ahí habrán unos versículos medio escondidos que de pronto hablan de Jesús, como a veces hablamos de un hilo escarlata que encontramos por aquí y por allá unos cuantos versículos poquitos esparcidos en la Biblia que hablan de la cruz de Cristo. Jesús está diciendo algo mucho más profundo. Está diciendo que el tema central de Moisés es Cristo. No los versículos, sino el tema fundamental, el tema central de todo lo que habla Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El tema fundamental es Cristo mismo. Y si ellos hubieran entendido eso, si hubieran creído eso, hubieran reconocido quién es Jesús, porque esas escrituras hablan de Él. La clave para entender la palabra de Dios es reconocer que habla de Cristo y no de otra cosa. Pasemos a Hechos 8. Hechos 8:34. Hechos es el libro que sigue después de Juan. Hechos 8:34. Y esta es la historia donde un eunuco, un funcionario del gobierno de los etíopes, estaba viajando y estaba pasando por Jerusalén, precisamente en la época de la crucifixión de Cristo y la Pascua, el Pentecostés y esos eventos de allá. Él estaba en esa zona. Y Dios le manda a Felipe, el Espíritu Santo manda a Felipe a que hable con este funcionario. Entonces dice el versículo 34 que pues ese eunuco estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo Isaías, algunas profecías de Isaías, y está confundido. Y Felipe es mandado por Dios para explicarle lo que está leyendo. Entonces dice, versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa pregunta es bien interesante, porque normalmente cuando leemos la Biblia, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué quiere decir esto? Pero la pregunta del eunuco es totalmente diferente. La pregunta del eunuco es ¿qué? No ¿qué significa esta profecía? Pregunta ¿de quién habla? Y esa es la pregunta fundamental, ¿de quién habla? Siempre cuando leemos un pasaje de la Biblia debemos hacernos la pregunta del eunuco, ¿de quién habla? Pues ya sabemos de quién habla, porque
Felipe le responde, ¿de quién habla? Habla de Cristo. Todos los pasajes de la Biblia hablan de Cristo. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo conozco a Cristo mejor por medio de este pasaje? ¿Qué me enseña este pasaje para que yo conozca mejor a Cristo? Esa es la pregunta que debemos hacer, no qué significa, sino cómo conozco mejor a Jesús y la cruz de Cristo por medio de este pasaje. La pregunta del eunuco está muy enfocado. ¿Sabían ustedes, voy a decir algo raro, ¿sabían ustedes que cuando la Biblia habla de sí misma, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, la palabra normal que usa es las escrituras? Entonces, pues aquí tenemos las escrituras, obviamente. La Biblia, al referirse a sí mismo, habla de las escrituras. Cuando aparece la frase en la Biblia, la palabra de Dios, normalmente la frase palabra de Dios en la Biblia no está hablando de la Biblia. En la Biblia, ¿qué significa la palabra de Dios? Esa frase se refiere a Cristo. Cristo es la palabra de Dios. En Juan 1:1 que dice en el principio era el verbo, pues esa traducción puede ser en el principio era la palabra, en el principio era la palabra de Dios, hablando del Señor Jesús. En primer lugar, la palabra de Dios, la expresión del Padre, la comunicación del Padre hacia nosotros, la palabra del Padre es Cristo mismo. Entonces, muchas veces, muchos pasajes de la Biblia que hablan de la palabra, están hablando es de Cristo y el Evangelio, no de las Escrituras como tal. Entonces, debemos siempre entender que hay dos cosas. Están las Escrituras mismas, el texto que tenemos en la mano, y la otra cosa es el Espíritu Santo que nos lleva a comprender esas letras. Hay muchas personas que se dedican a estudiar y a leer las Escrituras, como esos fariseos, pero porque no tenían el Espíritu Santo, no comprendieron nada. Captaron el contenido, claro, porque eso es cuestión de leer. Captar el contenido, lo que dice, habla de Jonás, habla de Moisés, habla de cualquier cosa. Pero eso no es comprender, eso no es entender, porque las Escrituras siempre tienen que ir de la mano con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender esto. Pasemos atrás otra vez a Juan 16. Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo que ilumina nuestro corazón y nuestra mente, para que entendamos la verdad. Entonces, las dos cosas no se pueden separar. Las Escrituras y el Espíritu Santo no se pueden separar si queremos entender el mensaje de la Biblia. No se pueden separar. Las dos cosas van de la mano. Por eso Jesús nos envió su Espíritu Santo para que pudiéramos conocer a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, obrando por medio de las Escrituras que tenemos. ¿Muy complejo? No. No podemos separar esas cosas. El conocimiento de Cristo proviene por medio del Espíritu Santo que obra a través de las letras, el texto que tenemos ahí. Entonces, son tres cosas inseparables. El texto mismo, la obra del Espíritu Santo que nos lleva a conocer a Cristo. Si no llegamos al conocimiento de Cristo, estamos perdiendo el tiempo con el texto, como tristemente en el mundo muchos pierden tiempo con el texto porque no han reconocido que nos habla es de Jesús. El propósito de la Biblia en el sentido que estamos hablando es de que conozcamos a Cristo, llevarnos a Cristo y permitirnos permanecer con Él todos los días de nuestra vida. Entonces, es fundamental, como dicen los apóstoles, esto fue, digamos que antes de que los apóstoles mismos hubieran entendido que la clave para entender la palabra de Dios es la cruz de Cristo, conocían mucho acerca de la Biblia, pero
hay que reconocer, y ellos mismos reconocieron, que no habían entendido el significado, que no habían cumplido el propósito de la palabra de Dios hasta ver que la cruz es la clave para todo. La cruz de Cristo es la clave para todo. Entonces, podemos decir en un sentido que, pues cuando hablamos de la Biblia y de leerla, nos enredamos a veces con el concepto de las interpretaciones. Una persona lee algo y interpreta, y otro interpreta, y mucho más cuando hablamos con hermanos de otras iglesias que tienen sus interpretaciones y libros, y uno se enreda mucho en el tema de las interpretaciones. Y de pronto podría ayudar un poquito a entender lo siguiente. En un sentido, no se trata que yo deba interpretar la Biblia. La idea es, mi tarea no es que yo tengo que interpretar lo que la Biblia dice. Al contrario, la Biblia existe para interpretar la cruz. La Biblia existe para poder nosotros interpretar la cruz. Toda la Biblia nos ayuda a entender la cruz, el porqué, el significado verdadero de la cruz. Por eso siempre hablamos de la cruz, por eso todos los domingos celebramos la cena, porque el tema de la cruz es tan profundo que no la podemos agotar nunca en esta vida. Podríamos dedicar cada minuto de nuestras vidas profundizando en el significado de la cruz y no llegaríamos hasta el fondo. Entonces, pues el tema de la cruz es tan profundo que necesitamos todo esto enterito para poder entender algo de lo que es la cruz de Cristo. La Biblia existe para interpretarnos la cruz, para que podamos entender mejor la cruz de Cristo. Entonces, pues, de pronto se dieron cuenta que en la cena me adelanté un poquito porque el ejemplo que di de la Pascua, del ángel de la muerte, eso es una ilustración de lo que estoy diciendo. Es con lo que vimos con el tema del ángel de la muerte, cómo pasó por encima. El ángel vio la sangre allí y el ángel de la muerte no está viendo la sangre como tal, sino está viendo el significado de esa sangre. Y el significado de la sangre de ese animalito es la sangre de Cristo mismo, la cruz de Cristo. Esos israelitas evitaron la muerte de sus primogénitos por la cruz de Cristo, no por el animal, sino por la cruz de Cristo, porque el ángel de la muerte comprendió el significado de eso y comprendió que esa gente estaba protegida por la cruz de Cristo, no por el animalito. Eso era solo el símbolo. Pero el significado del símbolo era la cruz del Cristo, la realidad es la cruz de Cristo. Y así podríamos pasar por toda la Biblia capítulo por capítulo. La verdad es, confieso que no he hecho el ejercicio. En la Biblia hay más de 1000 capítulos y todavía no he tenido la oportunidad de capítulo por capítulo verificar lo que les estoy proponiendo. Pero las veces que lo he hecho, así sale. Pensamos, por ejemplo, desde el inicio, cuando vemos la historia en Génesis 1 y Génesis 2, la narración de la creación, cómo Dios creó el mundo y el ser humano. ¿Qué nos enseña eso acerca de la cruz de Cristo? Pues, en primer lugar, vemos que nos está ayudando a entender quién es el que murió en la cruz. ¿Y quién es el que murió en la cruz? Es el que creó el mundo. Eso es muy profundo. El que murió en la cruz, ese ser humano ahí, es el mismo Dios que es el creador de todo el mundo. Es el creador mío. Mi creador es el que me hizo a mí. Es el que se entregó en la cruz para salvarme. Eso es muy profundo. Para poder entender quién es y qué representa aquel que murió en la cruz, tenemos que empezar a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Él, empezando con la creación, cómo Él nos creó. Dios creó al hombre, según esos primeros 2 capítulos de Génesis, a imagen de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios y todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Esa es la característica, la cualidad que tiene el hombre, el ser humano, que ninguna otra parte de la creación tiene. Entonces,
pero eso también nos ayuda a entender un poquito mejor la identidad de aquel que se entregó por nosotros, porque el Hijo de Dios, Cristo, que se hizo hombre para morir en la cruz, Él es, en primer lugar, la imagen de Dios. El Hijo es la imagen del Padre. En un sentido mucho más profundo, pero la idea de que el ser humano es la imagen de Dios nos ayuda a comprender un poquito mejor cómo desde la eternidad el eterno Hijo de Dios es la imagen exacta de su Padre. Nosotros no somos imágenes perfectos de Dios, somos imagen de Dios, pero lejos de ser imágenes perfectos. Pero el Hijo sí es la imagen perfecta y absoluta del Padre. Es más, casi que es imposible, al ver al Hijo y ver al Padre, ver al uno es ver al otro. Son tan idénticos y tan iguales que ver a uno es ver al otro. Comparten una misma gloria, comparten una misma eternidad. Todos los atributos de Dios los comparten por igual. Entonces, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque es la imagen exacta del Padre. Entonces, en ese orden de ideas, el Hijo, cuando se hace hombre y cuando se pone en la cruz, tenemos al ser humano, la humanidad, es como que Cristo es una doble imagen. Cristo en su divinidad es la imagen de su Padre y Cristo en su humanidad es la imagen de Dios. Entonces Cristo, el que murió por nosotros en la cruz, es una doble imagen. ¿Y por qué murió en la cruz? Murió en la cruz para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Por causa del pecado, la imagen de Dios está bastante distorsionada. La gente me miran a mí, ¿qué tan claramente ven a Dios? me falta. Pero Cristo murió en la cruz para que yo ya puedo, con la obra de Cristo en mí y con un proceso que termina cuando esté en la presencia de Dios, ya sí se podrá ver en mí y en cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, cada uno de nosotros que somos verdaderos hijos de Dios por la fe en Jesús, esa imagen de Dios que fue distorsionada, que fue como un espejo, bueno, como esos celulares que cuando le pasa algo y la pantalla se vuelve toda, ¿cómo se llama eso? Sí, exacto, el vidrio queda toda partida. Esa es la imagen nuestra de Dios actualmente. Y Cristo murió en la cruz para reparar el vidrio que somos nosotros, para que ya fuera bien visible, como debe ser, como debe ser. Entonces vemos cómo la cruz de Cristo la podemos entender mejor cuando vemos estos pasajes. Cuando pensamos en el primer ser humano, Adán y Eva, pues Adán fue creado como la cabeza de la raza humana, el primer ser humano. Y cuando contemplamos cómo ese ser humano Adán, cómo él es cabeza de la raza humana, de nosotros mismos, cómo él cayó en pecado, cómo sus acciones, él siendo cabeza, todo lo que él hizo, lo bueno y lo malo, tuvo implicaciones para nosotros hasta el día de hoy, porque somos hijos de Adán. Todo esto cuando meditamos y contemplamos esas cosas que sucedieron con Adán, nos ayudan a entender un poquito mejor aquel que murió en la cruz, porque él es el segundo Adán, el nuevo Adán. Jesús es la cabeza del pueblo de Dios. Jesús llega a ser nuestra segunda cabeza. Según la carne, Adán fue nuestra cabeza, pero ahora en Cristo, Jesús es nuestra cabeza según el Espíritu. Espiritualmente, Cristo es nuestra cabeza, es el reemplazo de Adán. Adán fracasó, Adán cayó por su pecado y fue reemplazado por otro Adán que se llama Cristo. Cristo murió en la cruz para tomar su lugar como el nuevo verdadero Adán, la cabeza de nosotros, nuestro Padre Adán. Cristo es en ese sentido que estoy hablando, Jesús es nuestro Padre espiritual. Así como allá Adán y Eva cayeron por su pecado, Cristo también cayó por pecado. Así como Adán y Eva murieron por causa de su pecado, Cristo cayó y murió no por el pecado de él, sino el pecado de nosotros. Entonces ambos cayeron y murieron por pecado.
La diferencia es que Adán al morir en su pecado arrastró consigo toda la humanidad. En cambio, Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, llegó a ser el que nos salva de nuestros pecados, nos salva de la muerte. Entonces, en ese sentido, Adán es como nos ayuda a entender mucho mejor la obra de Cristo. Hemos llegado al capítulo 3 de Génesis. El capítulo 4 de Génesis habla de Caín y Abel. ¿Recuerdan esos hermanos? Caín y Abel. Si alcanza a llegar a los 1084 capítulos que tiene la Biblia, voy en el capítulo 4. En el capítulo 4, no es verdad. En el capítulo 4 habla de de Abel y Caín. Caín, el hermano mayor, asesina a su hermanito Abel. Normalmente los hermanos mayores están como para cuidar de sus hermanitos, ¿no? De eso se trata. Pero en este caso, en esa primera generación de hijos, no hicieron lo debido, sino por celos, por rabia, por envidia, por muchas cosas, Caín asesina a su propio hermano Abel. ¿Cómo el pecado avanza, no? Con Adán y Eva comieron una fruta prohibida. Caín y Abel, la siguiente generación, ya están asesinándose los unos a los otros. ¿Cómo avanza el pecado en el mundo? ¿Hasta qué profundidad llega el pecado del hombre? ¿Qué tan necesario es la cruz de Cristo para librarnos de semejante maldad, de semejante enfermedad, de lo que es el pecado? Abel fue matado por su propio hermano, sangre inocente. Abel, el inocente, el justo, fue matado por su hermano. Pues obviamente eso nos ayuda a entender algo de la cruz de Cristo. Cristo fue muerto, el inocente, es simplemente Jesús era un hombre justo y por rabia, por envidia, por celos, fue puesto a la muerte por los judíos, por los romanos y todo ese contexto histórico que conocemos. Pero igual nosotros tenemos nuestra parte en la culpa, somos cómplices de la muerte de Cristo también, porque es por nuestro propio pecado. Cada uno de nosotros somos hermanos de Cristo que colaboramos con el asesinato de nuestro hermano Jesús. Entonces, si Abel nos ayuda a entender un poquito a Cristo y su cruz, Caín nos ayuda a entender un poquito mejor a nosotros mismos. Bueno, no voy a pasar por el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Génesis, pero ya tienen la idea. Miremos otro ejemplo más, Génesis 22. Génesis 22. Génesis 22, 16. Es la historia de Isaac. Dios le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en un altar para mostrarle a Dios a quién amaba más, a Dios o Isaac. Y Abraham está dispuesto a cumplir, levanta el cuchillo y en ese momento Dios lo para y le dice, no, yo ya sé que tú me amas más a mí, entonces no vayas a matar a tu hijo, más bien aquí hay un carnero y más bien sacrifique el carnero en vez de tu hijo. Vemos ahí cómo hay un sacrificio que reemplaza a Isaac. Isaac no muere y el sacrificio llega a ser ese animal, ese sustituto, que nos enseña cómo Jesús es nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Dios nos pidió a nosotros nuestra propia vida, pero en vez de cobrársela a nosotros, se lo cobró a Cristo. Génesis 22, 16 dice, eso es lo que las palabras de Dios a Abraham le dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le dice entonces
a Abraham que como él no le había rehusado su hijo, entonces por causa de eso, pues se iba a salvar entonces su descendencia espiritual. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito también la cruz, pues en la cruz de Cristo, el Padre, que es Dios, fue el que envió, no nos rehusó a nosotros, a su propio Hijo, sino que envió a su Hijo. Y en ese caso, para Cristo no hubo un reemplazo, como en el caso de Isaac, sino a Cristo, sin reemplazo, él mismo le tocó ir y ser el sacrificio necesario. Y como resultado de la cruz de Cristo, entonces hay una descendencia tremenda, lo que habla aquí, una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Eso qué relevancia tiene con nosotros? Pues ese es el pueblo que está hablando, es la iglesia misma, está hablando de nosotros. Nosotros, por la cruz de Cristo, hemos sido hechos la descendencia de Abraham, hemos sido hechos la descendencia de Dios. Cristo es el que tiene la descendencia. Nosotros somos pueblo de Dios, numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que dice ahí. Tu descendencia, dice, poseerá las puertas de sus enemigos, o realmente las puertas de su enemigo. Es una frase que habla como de guerra y de ciudades que se están peleando unas con otras, pero la batalla del cual habla ahí es la antigua batalla entre Satanás y la simiente de la mujer que iba a ser enfrentar a Satanás. Satanás fue el que incitó al ser humano a desobedecer a Dios y a dañar toda la creación. Y entonces la promesa es que por la cruz de Cristo quedaría derrotado, o sea, poseería las puertas de sus enemigos, significa que el enemigo es derrotado, es lo que significa esa frase, el enemigo es derrotado. Entonces, aquel que sufrió la herida en su calcañar, en su tobillo, es Cristo, la muerte de Cristo en la cruz conlleva gran sufrimiento, pero entonces en ese mismo acto de sufrir la cruz, el enemigo es derrotado. La idea ahí de la serpiente es como Satanás se compara a la serpiente. Imaginémonos un señor, una persona caminando por un campo sin zapatos, descalzo, y una culebra, ¡pum!, lo muerde en el tobillo. Y es una culebra venenosa. Pues, ¿qué pasa? Se envenena el hombre, pero en el momento de envenenarse, con su pie aplasta la cabeza de esa culebra. Entonces, ¿qué pasa? Pues el que fue mordido cae muerto y la serpiente queda destruida. Esa es la figura que tenemos de Cristo. Y esa promesa es repetida aquí en el relato de Isaac y Abraham. Todo esto nos ayuda a entender la obra de Cristo. Y podríamos seguir así sucesivamente por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, viendo los pasajes que nos van interpretando la cruz para que podamos entender quién es Cristo y cuál es su cruz. La cruz entonces es el enfoque de la iglesia, naturalmente. La cena del Señor la celebramos cada domingo por medio de los símbolos. A veces el tema de los símbolos vemos como los directores de culto luchan un poquito con ese tema, porque lo que tenemos son símbolos. Hay un extremo que dice que el pan y el vino se convierten literalmente, físicamente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente eso no es cierto, pero tampoco el extremo de que son puros símbolos y nada más. De alguna manera, entre esos dos extremos es lo que los creyentes siempre hemos creído desde el principio, y eso es que por medio de la cena del Señor tenemos un encuentro especial con nuestros hermanos, donde tenemos un encuentro con nuestro Señor de manera especial que no sucede en otros espacios. Es un espacio especial donde tenemos un encuentro personal con Cristo y su cruz. Sí, es un momento que va más allá de un símbolo sin ir al otro extremo. Es más que solo, es un símbolo, pero es más que un símbolo. Es un espacio especial, un espacio donde tenemos la posibilidad de tener ese encuentro especial con nuestro Señor,
pues si estamos en la disposición, etcétera, es el espacio para tener eso. Entonces la iglesia siempre ha celebrado la Cena del Señor, cuyo enfoque es precisamente tener un encuentro con aquel que se entregó por nosotros en la cruz. El enfoque de la iglesia es la Biblia, como hemos visto, y la Biblia nos habla del Señor. Esas son las cosas fundamentales. En la iglesia, en los cultos, lo que hacemos es adorar a nuestro Señor. Adoramos a nuestro Dios que murió por nosotros. Entonces, el enfoque de la iglesia es la cruz. La predicación que hacemos es el Evangelio de Cristo. Quitamos la cruz de la iglesia y no hay iglesia. La cruz es fundamental para la iglesia. Y no solo para la iglesia, la cruz también es el enfoque central de nuestras vidas. Pasemos a Lucas 14. Lucas 14, versículo 27. Lucas 14, 27, palabras de Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La expectativa de Jesús para sus discípulos, es decir, para nosotros que somos los seguidores de Jesús, nosotros que somos creyentes, nosotros que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, los que tenemos vida eterna por fe en nuestro Señor, todos nosotros, la expectativa de Jesús es que llevemos nuestra cruz. Pues si entendemos algo de lo que es la cruz de Cristo, Cristo fue camino a la cruz, paso a paso, por el sufrimiento, culminando en la cruz, que fue su muerte. Y la expectativa de Jesús es que sigamos sus pisadas, que nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz. ¿Qué es nuestra cruz? Son los sufrimientos de esta vida que nos trae, que algún día nos llevará a la muerte. De pronto, literalmente, no como mártires, o quizás sí, pero en la mayoría de los casos de nosotros, no somos mártires como tal, pero sí llevamos la cruz día a día a día, hasta que en la vejez o en la enfermedad o cualquier cosa, llevamos nuestra cruz hasta nuestra propia muerte. Y en nuestra propia muerte, llevando nuestra cruz hasta el final, hasta nuestro último día, hasta nuestro último suspiro, ahí sí nos encontramos en la presencia de nuestro Señor. Somos llamados a llevar nuestra cruz, a aguantar. Jesús nos pone en esta vida cualquier cantidad de problemas, de obstáculos, de sufrimientos, y Él dice, aguántelos, sopórtelos, así como yo soporté mi cruz, yo quiero que tú soportes mi cruz. Todo tiene un propósito, todo es para algo, y algún día estarás conmigo para siempre. Entonces la cruz de Cristo es relevante también, no solo hablando de teorías en las nubes, sino es la realidad diaria de nosotros día a día. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Bueno, el 24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, lo mismo que Cristo dijo al llevar la cruz. En otras palabras, la expectativa para nosotros como seguidores de Jesús es que sigamos sus pisadas. Así como Él mismo nos libró de nuestro pecado, ahora debemos vivir en justicia, vivir como si fuéramos muertos al pecado. El pecado no debe tocarnos ya, porque Cristo ya las derrotó en la cruz. Cuando dice vivir a la justicia, aquí la palabra justicia significa tratar bien a las personas, tratar en amor a las personas. No está hablando de justicia en el sentido legal de derecho, está hablando de justicia en el sentido de tratar bien a cada persona, cada ser humano con quien nos topamos, la tratamos correctamente. A nuestra esposa la tratamos correctamente como nuestra esposa. A cada persona la tratamos en amor como debe ser, como Jesús nos trató a nosotros. El llamado nuestro es a seguir las pisadas de Jesús, enfrentando los sufrimientos que nos corresponden y tratar adecuadamente, dignamente, a cada ser humano con quien tenemos el privilegio de encontrarnos. Gracias, mis hermanos, 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 hermanos.